Vamos a comenzar a compartir el testimonio de Patricia, quien nos cuenta acerca de lo que ella sufrió, el maltrato psicológico por parte de su ex marido. Yo estuve 16 años casada con un violento psicológico. Es una forma de violencia que generalmente se niega. Dicen, no, la otra persona tiene mal carácter. La persona que lo sufre piensa que se empieza a sentir mal porque piensa que a lo mejor era yo misma la que tenía dificultades en percibir, que pensaba que no, las cosas no eran como a mí me parecía. Él me menospreciaba, primero en privado, después también en público. Yo trataba de cada vez aprender más cosas o hacer las cosas como a él le parecían bien y a medida que yo iba creciendo, a él le resultaba más difícil dominarnos y entonces, la violencia se iba aumentando, ¿no? Y no, que no servís para nada y para qué haces esto y no ves que lo que vos haces está mal, insultos. A los chicos lo mismo. Y cuando vos te dicen 400 veces que sos una enferma, terminás creyéndotelo. Claro, y qué tema este, ¿no? Porque de verdad a veces menospreciamos la historia creyendo que una palabrita, que se le escapa a cualquiera, de un tema menor en realidad, pero cuántas casas y cuántos lugares de trabajo y cuántos lugares de encuentro entre las personas de alguna manera se ven sometidos a la violencia que algunos ejercen, ¿no? Recuerden que la violencia es la expresión de la prepotencia y recuerden que la prepotencia es la potencia de los impotentes. Hay que sentirse muy, muy impotente para volverse prepotente. Detrás de cada violento hay siempre alguien que tiene un serio problema respecto de su valor, de su potencia, de aquello que puede y sabe, ¿no? ¿Qué les pasa con este tema? Vamos aquí a la señora que se llama... Mónica. ¿Mónica? Yo quería saber, de pronto cuando uno agrede a otra persona, ¿no? Si es para sentirse más importante, para sentirse más fuerte, y la persona agredida, si realmente es como decía Patricia, se lo termina creyendo, ¿no? Cuando escucha todo el día sos una loca, sos una tarada o lo que fuera, es como que uno de pronto lo termina creyendo. La pregunta es fundamental. Detrás de cada agresor hay siempre un inseguro, hay siempre alguien que necesita creer que con la violencia puede conseguir. Por supuesto que sí. Pero también detrás de cada agredido, ¿no? Detrás de cada agredido hay una persona que está necesitando algo, porque si no, ¿por qué soportar, no? ¿Por qué soportar esta agresividad? Dicen los que saben que aquel que soporta la agresión tiene algunas cosas, ¿no? Le pasan algunas cosas, tiene una excesiva necesidad del otro. Como esta cosa que hablábamos alguna vez de la dependencia, estas dependencias que se generan respecto de otro, tiene una necesidad de dejar todo calmo, ¿no? ¿Vieron esta cosa, la frase horrible de dejar la fiesta en paz, por la cual uno soporta vejamientos y ofensas que no debería soportar? Tiene uno miedo al enojo, ¿no? Miedo. Y detrás de todo esto, por supuesto, también una profunda inseguridad. Inseguridad también de aquel que es víctima de esta historia, ¿no? ¿Qué más? ¿Tenía alguien una pregunta? Sí, claro, decime. ¿Tu nombre es? El que ejerce la violencia es la madre. Yo creo que la violencia de los padres, específicamente la de la madre en particular, siempre son hechos sumamente catastróficos respecto de futuro, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar que detrás de cada historia de violencia psicológica en una pareja, por ejemplo, ¿no? Tanto sea como cuando él es violento con ella o cuando ella es violenta con él. Detrás de cada violencia psicológica, cuando uno investiga la historia de estos dos miembros de la pareja, siempre en alguno de los dos o en los dos hay un padre o una madre violentos. ¿Se entiende esto? Una situación bastante complicada. Sí, claro. ¿Tu nombre? Mirta. Mirta. Mira, yo tengo un caso muy parecido a lo que estás hablando. Mi mamá toda de chiquita me decía, sos un fracaso, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro. Y ahora yo estoy con una pareja que hace exactamente lo mismo. O sea, yo busqué una persona igual. El tema es que quiero salir y no sé cómo. Me quiero ir. Yo te agradezco que lo cuentes, ¿no? Yo digo, me quiero ir y no sé cómo, tiene que ver con un proceso, ¿no? Tiene que ver con una historia. Pero en principio que te animes a decirlo es una manera, ¿no? Estás diciendo esto que te está pasando, ¿no? Lo que creo yo es que hace falta animarse a poder cambiar esta historia, ¿no? Saber que en realidad
quiero decírtelo de verdad, esta persona no es tu mamá, no es tu mamá, Claro. es tu pareja y vos podés elegir. ¿No pudiste elegir qué madre tenías? Claro que no, pero podés elegir qué pareja querés tener, ¿no? Sí, en realidad yo lo que busco es el punto por qué lo busco. Ajá, muy bien. ¿Entendés? ¿Escuchaste lo que dije recién? Sí. Excesiva necesidad del otro, necesidad de verdad de mantener la fiesta en paz, tu propia inseguridad, quizás Sí. tengas que buscar desde estos lugares, ¿no? Pero quizás también te voy a agregar algo más, ¿no? Quizás tengas que saber que por ahí te mereces otra cosa. Sí, eso es lo que siempre saber, pienso. quizás tengas que saber que no es verdad que si esta persona que está al lado tuyo no te quiere, entonces nadie te va a querer, ¿no? Habrá que darse cuenta que quizás uno merece, ¿no? Que uno merece mejores cosas que estas que de alguna manera se ha cruzado y que nunca se ha animado a plantear, ¿sí? Creo que todos necesitamos acá pensar sobre esto un minuto. Cuando pensaba yo en hablar de esto, me animé a hacer un pequeño gráfico de lo que es la secuencia que en general tienen estas actitudes en la mayoría de los casos y en la mayoría de las parejas y en la mayoría de las familias, ¿no? El violento o la violenta, voy a decir el violento solo por un tema de comodidad, voy a hablar en masculino, el violento pide, porque así empieza la historia, pido, ¿no? Digo, me traes, me llevas, quiero que hagas esto, este es el principio de la historia y hasta acá no hay nada de complicado en este tema, todo puedes pedir y es natural y razonable que yo pida. Frente a este pedido de uno de ellos, el otro componente de esta dupla, digamos, de esta diada, se niega. Dice, no, la verdad que no quiero, no tengo ganas, no me interesa, no estoy interesado. El siguiente paso del violento es que, como frente a la negativa, que no puede aceptar, entonces no se resigna, él exige. Y entonces dice, vos tenés que hacer esto. Quiero decir, ya no te pido, ahora te digo lo que tenés que hacer. Vos deberías hacer esto, aquello o lo otro. El otro insiste en negarse. Insiste en decir, no, mirá, vos decís que yo no debería nada, insiste, argumenta de alguna manera, pero lo que hace es, sigue negándose. Frente a esta insistencia en negarse, el violento presiona. Empieza a presionar. Presionar es alzar el tono de voz, presionar es, de alguna manera, volver insistentemente sobre la historia. Presionar es buscar nuevos argumentos para forzar un cambio de decisión. Y por supuesto el otro intenta resistirse. Resistirse es intentar inventar algunos argumentos por los cuales no, justificar mi decisión de que no, contarte en realidad que no, tratar de convencerte de que no y sobre todo ignorarte o tratar de no prestarte atención o tratar de alguna manera hacer algo compensador, pero resisto, durante un tiempo resisto. Frente a esta resistencia, el violento amenaza. La amenaza puede tener muchas características, ¿no? Puede amenazarte con el abandono, puede amenazarte con la violencia física, puede amenazarte con el descrédito social, puede amenazarte por hacer pagar un precio. En un trabajo, puede amenazarte con el despido. Esta historia de la violencia psicológica en el trabajo no es un tema menor, no es un tema menor. Si en lugar de la pareja la encuesta hubiera sido en el trabajo, yo les diría, no que nos quedamos largos, que nos quedamos cortos. La violencia que se ejerce muchas veces sobre el trabajador es muy sutil, pero tiene mucho que ver con esto. Te pido, te negás, te exijo, insistís en negarte, te presiono, te resistís, te amenazo. Y ahora, lo que sigue en este esquema, sea cual sea el entorno, justamente, es el gran punto de la historia. Porque aquí es donde se define la historia. Frente a esta amenaza es donde yo empiezo a dudar. Una posibilidad, por supuesto, es decir, basta. Y basta significa, terminé, no, me voy a seguir negando, no quiero, tu amenaza no la voy a tolerar, y entonces seguramente abandone este vínculo. La segunda posibilidad es lo que yo llamo una falsa negociación. Así lo llamo yo, una falsa negociación. ¿Cuál es la falsa negociación? La falsa negociación es decir, bueno, después de todo, ¿no? ¿Qué me cuesta? Después de todo, ¿qué me cuesta hacer lo que él me pidió? Después de todo, ¿no? Si para él o para ella es tan importante, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces me doy la excusa, que no me cuesta nada, me doy la excusa de que es un precio menor, me doy la excusa de que en realidad me conviene a mí, que me conviene a mí en realidad, y entonces ahora acato, acepto, de alguna manera me someto a esta historia, de alguna manera acepto que este es el mejor camino. Cuando acepto que este es el mejor camino, lo que le estoy diciendo al violento es que cuando él amenace, yo voy a acatar. Lo que le estoy diciendo es, le estoy cerrando el circuito, le estoy diciendo, mira, no me pidas más, no me exijas más, no me presiones más, con que me amenaces alcanza. ¿Se entendió esto? Con que me amenaces alcanza.
Y entonces ahora voy a generar un circuito donde el otro amenaza y yo acato, donde el otro ordena y yo obedezco, donde el otro grita y yo me callo. Este circuito es un circuito cerrado, salvo que la próxima vez que yo llegue aquí, yo sea capaz de decir basta, Tan decir basta, como para poder de alguna manera romper con este vínculo. ¿Sí, Mirta? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Quiero decir, me parece a mí que aquí es donde está tu responsabilidad en esta historia. Porque no vamos a dejar toda la responsabilidad puesta en este. Este actúa como actúa, porque este cree que el fin justifica los medios, porque este tiene sus argumentos, porque este de alguna manera tiene sus propias historias. Pero acá el tema es, ¿dónde estoy yo puesto acá, no? ¿Dónde estoy yo que elijo acatar para no enfrentarme con esto, para no pelear, para no discutir, para dejar la fiesta en paz o para lo que sea? El tema es basta. Pero cuidado, cuidado con este basta. No sea cosa que yo le diga basta a la persona y no al sistema. Cuidado con esto. Porque no sea cosa que yo me separe del violento y no me separe de la violencia. No sea cosa que yo deje la casa de mis padres porque soy maltratado y me vaya con un violento para que me maltrate el otro violento. No sea cosa que yo deje la casa donde en realidad no soporto más la presión de mis padres que viven amenazándome y vaya a ser pareja con un hombre o con una mujer que me repite esta historia como si fuera mi casa. ¿Se entendió? Porque si hago esto, entonces yo voy a decir basta acá y voy a ir a buscar en el mundo a alguien que empiece pidiéndome algo que yo no quiero. Y voy a salir a buscar y voy a retomar el circuito. Y entonces voy a salirme de una historia, voy a saltar de la sartén al fuego y voy a seguir repitiendo el mismo esquema. La responsabilidad de la violencia psicológica seguramente sea en parte del violento, pero soy cómplice. Para que quede claro, entonces, soy cómplice de aquel que me hace daño. Aquellos que son violentos conmigo psicológicamente no lo pueden hacer solos. Necesitan un cómplice, y el cómplice soy yo. El cómplice soy yo que permito y avalo, que de alguna manera justifico de alguna manera su acción. Quiero decir, no hay ninguna justificación para que alguien sea violento conmigo, para que yo lo acepte o para que esto sea posible. ¿Estamos? Sí. Una pregunta solita antes de que... Mi nombre es Silvia. Dentro de esa complicidad que se genera, uno después está como continuamente queriendo rendir un examen para ver si conformo a la otra persona. Muy bien, gracias. Y sigo en ese camino y quizás estoy años. Y sí, me doy cuenta de que al final... Pero es que vas a estar años y años hasta que uno no se dé cuenta que la salida está en la víctima, no en el victimario. Sí. La salida está en aquel que tiene que tomar esta decisión. La salida está de este lado, del lado del signo de pregunta. Este hace una cosa que es repetir lo que hace y nada más. La salida está acá. Y yo sigo permitiéndosela. Exactamente. Y por supuesto la salida no es ser violento con el violento, ¿no? Obviamente que no. Tal vez le sirva a Andrea de Bursaco lo mismo que le decías a ella. Mira, hablame en buen tono, te aviso desde ya, porque hay que empezar a poner límite. A mí no me digas así, por favor. No. Gritando. Andrea tiene 38 años y dice, mi marido vive a los gritos, pero después se calma. Y yo lo soporto porque cuando está bien es divino. Andrea. Y yo... Andrea, propongo seriamente... hay unos créditos ahora que están dando en el gobierno para construcción de casas. Propongo que armes una casa al lado de la tuya. Una para cuando está mal y otra cuando está bien. Conseguir una esposa para cuando está mal, quedarte con el que está bien y vas a pasar unos momentos bárbaros, te aviso de ella. No creo, de verdad. No creo que esto justifique y no creo que en realidad yo tenga que compensar. Porque la verdad es que no hace falta compensar nada, ¿no? La violencia es algo que en realidad es producto seguramente de algo que le pasa, pero no caigamos en la historia otra vez que dijimos cuando hablamos de violencia física. El hecho concreto es que para nosotros los terapeutas, el violento psicológico es un enfermo, no quiere decir que vos estés ahí para curarlo ni para sostenerlo. Así que ya lo dijimos, lo volvemos a repetir también en este caso, y me parece a mí que lo que hay que hacer de verdad y en serio es animarse a decir lo que hay que decir, que es, mirá, vamos a un corte y ahí está. Vamos a un corte. Estamos llegando al final del programa y todo el mundo quiere preguntar y antes de irnos, ¿tenemos cuenta hoy, sí? ¿Tenemos cuenta? Una pregunta de la señora que dejamos pendiente. Por favor. Y el final del programa. Yo soy Silvia y mi pregunta era la siguiente, es decir, a mí me parece que es más fácil decir basta a una relación de pareja que decir basta a una mala relación, una agresión de una mamá, como recién expresábamos. Yo quisiera que usted se acuerde que alguna vez hablamos, ¿no? Los padres quieren a los hijos de la misma manera que se quieren a sí mismos.
Una madre que te maltrata tiene un problema básico y personal consigo mismo. Una madre que maltrata tiene un problema con su afecto por sí. Y en todo caso, digo yo, ¿qué estamos preservando esta historia? ¿No podemos admitir la historia de decirle basta a mamá o a papá que te maltratan? La verdad es que los derechos que uno tiene como persona van más allá de la historia de quién sea el otro que te maltrata. Nadie tiene derecho a maltratarme, nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera tu papá, ni tu mamá, ni si tenés 3 años, ni 4 años, ni 5 años. A ver si nos entendemos. Tenés tus derechos de no dejarte maltratar. Tu papá y tu mamá pueden ordenarte, pero no tienen por qué maltratarte. Creo que esto es así. Aceptar este tema es un tema de lo que se necesita, digamos así, para ser quien uno es. Así que es un tema de valoración personal el que hay que construir. Si tu mamá está maltratándote, será entonces un tema tuyo empezar a encontrar dónde está tu propia valoración, dónde está esa aprobación que necesitas y que no vendrá desde ahí. ¿Estamos en claro? Ahora sí. Bueno, ¿con qué nos quedamos básicamente para el programa de hoy? A mí me gustaría quedarme con este tema de animarnos a decir basta a todos los violentos y a saber que en realidad la violencia ciertamente deja sus huellas. Y porque la violencia deja sus huellas, hemos recibido de Liliana, una televidente, un cuento. Dice que había un chico que vivía en una casa de campo con su papá. Y él estaba muy dudoso sobre cómo hacer con estas cosas de lo que significaba controlar sus impulsos. Él decía que a veces él contestaba mal, que a veces hería a la mamá, que a veces le decía algo doloroso a un amigo, y él se angustiaba cada vez que esto pasaba, y que en realidad no sabía cómo hacer para tener registro de todos estos errores que él cometía. Entonces el padre le dijo, mira, hace una cosa para que vos te des cuenta de cuántas veces haces estas cosas de ser violento con los demás. Cada vez que vos te equivoques, cada vez que alces la voz, cada vez que le grites a alguien que querés, cada vez que maltrates a alguien, andate al fondo, agarra uno de esos clavos gordos que yo tengo en el cajón de las herramientas y clavá un clavo sobre la pared del fondo, sobre la última pared, clavá un clavo. Y entonces vas a ver cuántas veces por día vos sos capaz de, sin darte cuenta, ser violento con los otros. Al chico le pareció una buena idea, así que se fue hasta el fondo y cada vez que hería a alguien, cada vez que dañaba, clavaba un clavo en la pared, un enorme clavo en la pared. Pasó aproximadamente 2 o 3 semanas. Y un día, cuando fue al fondo, encontró toda la pared llena de clavos. Y se dio cuenta entonces de qué agresivo, de qué maltratador estaba haciendo. Y entonces le dijo al padre, ¿pero hay algo que yo pueda hacer con esto? Le dijo, claro. Podrías también aprender a pedir disculpas cuando te equivocás. A veces uno se excede, a veces uno dice cosas que no quiere. Qué bueno sería que aprendas a disculparte. Y entonces él dijo, bueno, ¿pero qué hago con los clavos? Ah, bueno, cada vez que te disculpes con aquel que heriste, cada vez que pidas perdón por algo que hiciste, quita el clavo de la pared para que no se junten tantos clavos. El hijo hizo finalmente esto. Cada vez que cometía un error, sacaba algunos clavos. Fue a disculparse con algunos errores cometidos antes y sacó algunos clavos. Hasta que consiguió disculparse con todo el mundo y que en la pared no quedara ningún clavo. Llamó al padre y le dijo, papá, mira, la pared está sin clavos. Le dijo, sí, hijo, la pared está sin clavos. Pero si te acercás un poquito, vas a ver que los agujeros de los clavos todavía están. Ojalá entiendas, podés disculparte de aquellos a los que maltratás, pero quizás no puedas conseguir que todo sea como si nada hubiera pasado. Nos vemos.